Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. 24 prohombres, abades, priores, el oficial del obispo y varios religiosos, 12 damas y otras tantas doncellas con cirios en la mano y 2 notarios esperan en la puerta de la cámara del rey mientras dentro se fragua un engaño. Pedro II, que cree acudir a un encuentro secreto en la más absoluta oscuridad con la dama de sus sueños, está en realidad yaciendo con la reina María de Montpellier. Ella, junto a sus hombres de confianza, le ha tendido una trampa. En ese único encuentro, cuentan las crónicas, se engendrará un heredero. Casada por primera vez a los 12 años, viuda a los 15, rechazada 2 veces con sus 3 bodas desgraciadas, María de Montpellier fue el prototipo del enlace de una mujer de la clase aristocrática convertida en un objeto al servicio de los intereses políticos del momento. Ella murió sola y pobre en Roma, fue enterrada en el Vaticano y en poco tiempo adquirió un halo de santidad. Ella engendró al heredero de la corona de Aragón, Jaime I, el que sería el conquistador. Nacido en 1208 y fallecido 68 años después, fue coronado rey con tan solo 5 años. En su largo reinado amplió notablemente la corona de Aragón tras las conquistas de Mallorca y el área levantina y por ello recibió el sobrenombre del Conquistador. Tan guerrero como religioso, su personalidad se forjó entre los templarios donde se crió y fue educado. Su ideal, el espíritu cristiano al servicio armado de la cristiandad, plasmado en la lucha contra el Islam, guió su vida como rey. Pero el mismo calificativo o apodo, el Conquistador, puede ser utilizado en su vida personal por las numerosas mujeres con las que tuvo relaciones. Fue un hombre muy activo tanto en las conquistas como en las alcobas. Anabel La Peña, bienvenida. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Hablamos hoy del único hijo vivo de María de Montpellier, Jaime I. ¿Qué dicen de él las crónicas? Pues a ver, de él nos dicen varias cosas y además depende también de quién redacte esas crónicas. Desde luego se alaba su faceta de hombre conquistador. Ha tenido muy distinto juicio en relación a su figura, si es por parte de los historiadores aragoneses, que siempre hemos tenido una cierta reticencia porque no fue un buen rey en ese sentido para Aragón al marcar la frontera donde la marcó, una serie de actuaciones, pero también está para los valencianos, es su ídolo, les creó el reino de Valencia, a los mallorquines les conquistó el reino, Cataluña lo apoyó en la empresa sobre todo de Mallorca. Entonces hay una doble visión de este personaje, pero bueno, en general el balance en cuanto a ampliación de territorios para la corona de Aragón es altamente positivo. Vamos a hablar de él como persona porque tenemos una crónica que firma Bernard Desclots del rey Jaime I y que merece la pena que escuchemos. El más bello hombre del mundo. Era mayor que otro hombre un palmo y era muy bien formado y entero de todos sus miembros. Tenía una cara grande y roja y flamenca y la nariz larga y muy derecha y gran boca y bien hecha y grandes dientes y muy blancos que parecían perlas. Y los ojos negros, y los cabellos rubios, parecidos a hilos de oro, y grandes hombros, y largo cuerpo y delgado, y brazos gruesos y bien hechos, y bellas manos y largos dedos, y los muslos gruesos y bien hechos, y las piernas largas y derechas, y gruesas por sus medidas, y los pies largos y bien hechos, y delicadamente calzados. Bueno, Anabel, desde la punta de la nariz hasta el dedo gordo del pie, era un hombre estupendo. Sí, además nos está aportando lo que era para esta crónica fue escrita a finales del siglo XIII, lo que era el ideal de belleza, en este caso masculina, para la época. Y a mí siempre me choca mucho la descripción de los dientes. Estamos ante una sociedad que no tenía una higiene bucal importante, por lo tanto se les caía bastante los dientes y aquí se alaba lo blanco de los dientes, su perfecta dentición, etcétera. Entonces también llamaba mucho la atención porque claro, somos una raza un pueblo mediterráneo como el español, que somos más bien de tendencia a pelo más oscuro. Y se alaba precisamente el pelo rubio. Incluso en un posible retrato de Jaime I mucho más tardío se pone la nota en ese cabello rubio que debía llamar en aquellos momentos la atención. Bueno, otra cosa que nos llama la atención es que Jaime es un nombre inédito en la tradición aragonesa. ¿Por qué el conquistador se le llama Jaime?
Pues hay una tradición sobre este tema, y es que su madre, que ya vimos en el capítulo anterior, que era una mujer devota y demás, se marchó a una iglesia, colocó 12 cirios exactamente del mismo peso, del mismo grosor, exactamente iguales, cada uno con el nombre de un apóstol, de tal manera que se pusieron a arder a la vez, y aquel que más durara quería decir que era la señal de que Dios elegía ese nombre. Y se rompe la tradición habitual, que era haberle llamado como el abuelo, es decir, a un hijo de Pedro, su primogénito masculino se tenía que haber llamado Alfonso, que es como fue la figura de Alfonso II de Aragón. Y sin embargo, el cirio que más duró fue el de San Jaime, o Santiago, que es lo mismo, y por eso se inaugura un nombre vinculado también a la Casa Real Aragonesa. Se simultaneó, tuvimos 2 reyes, pero luego la rama que surgió a partir de Jaime I de Aragón en Mallorca, hubo más Jaimes, y es un nombre ya que queda vinculado a la casa reinante. Bueno, todo esto lo sabemos porque nos lo cuenta él en sus memorias, vamos a escucharlo. Nuestra madre mandó luego fabricar 12 cirios de igual peso y tamaño. Hízolos encender todos a la vez. Dio a cada uno el nombre de un apóstol e hizo voto a Dios nuestro Señor de que nos pondría el nombre del que durase mayor tiempo. Fue este el de San Jaime, y por esto por la gracia de Dios, nos llamamos Jaime. Obra de Dios pareció que los tratos que había entablado nuestro abuelo para tener por mujer a una hija del emperador Manuel se viesen cumplidos después con el casamiento del rey don Pedro con doña María, borrando así la falta que primeramente se había cometido. Bueno, si quieren saber de qué está hablando Jaime, pueden escucharse los capítulos anteriores donde lo explicamos detalladamente, porque esto es un auténtico culebrón real en la Casa de Aragón, pero un auténtico culebrón. La cuestión es que por los distintos intereses de las familias, este niño no lo tuvo nada fácil ya desde el principio. No, la verdad es que tuvo una infancia bastante complicada. Pero por un lado, su madre, que se tiene que marchar a Roma a defender el matrimonio. Segundo, por otro lado, otro elemento importante fue su padre, que tardó mucho tiempo a reconocerlo. Tercero, es que no se cría ni siquiera en el seno familiar, es que decir, al muy poco tiempo ya lo conducen hacia un futuro matrimonio, y sobre todo porque había intereses contrarios entre los familiares. Un llamado tío abuelo, que en realidad es tío bisabuelo, que no sé si eso está admitido como grado de parentesco, y un tío abuelo, es decir, un hijo del conde Ramón Berenguer IV, el más pequeño, el más joven, y un otro familiar, el infante Fernando, van a intentar llevarse el reino para ellos. Podía pasar cualquier cosa, era un niño pequeño, es decir, podía morir en cualquier momento, o bien provocarle la muerte de alguna manera, y entonces la dinastía hubiera cambiado de manos a otras manos masculinas de la misma estirpe real. Sucedió al cabo de poco tiempo que por una trampilla que daba encima de la cuna donde nos estábamos, nos tiraron una piedra que cayó al lado de la cuna, pero no fue la voluntad de Dios que entonces muriésemos. Bueno, hemos escuchado cómo lo cuenta él. Nos has contado en el capítulo anterior, y lo describe en las crónicas, que tras la noche de engaño que relatábamos al principio, Pedro II, después de yacer con María de Montpellier y engendrar a Jaime, salió de Montpellier a caballo, lo acabamos de escuchar, y que tardó más de un año en conocer a su hijo y mucho más en reconocerlo. María de Montpellier falleció en Roma y Pedro II murió en la batalla de Muret a los pocos años, dejando a Jaime huérfano. Este se convertiría en rey de Aragón con tan solo 5 años, se quedó huérfano con 5 años. Anabel, ¿qué sabemos de su infancia? Pues mira, de su infancia sabemos algunas cosas. Primero, que los planes de su padre, tenemos que situar, contextualizar los hechos que estaban sucediendo en aquellos momentos. Tenemos que tener en cuenta, volvemos a Pedro II, y tenemos que pensar en que en las tierras de Occitania se estaba combatiendo por parte de caballeros del norte de la actual Francia, más el mundo papal y demás, estaban combatiendo a los cátaros. Y el jefe, el
caudillo de estos cruzados papales era la figura de Simón de Montfort. Entonces se pensó que lo mejor que podía hacerse era llevar a esta criatura y prometerla con el hijo de Simón de Montfort, con Amicia de Montfort. E incluso se pacta que se criaría con él, lo formaría como caballero hasta que cumpliera los 18 años. Esto iba a suceder en el castillo, en la ciudad hoy en día muy reconstruida de Carcassonne o Carcassona, en el sur de Francia. Pero después es que la cosa acabó de otra manera, porque en ese año del año 1213, primero muere su madre, como has comentado, en Roma, y queda allí enterrada, y por otro lado es la muerte de su padre en septiembre, de la consecuencia de la batalla de Muret, que su gran enemigo era la figura de Simón de Montfort. Entonces, lo que era un pacto matrimonial con Amicia de Montfort se convierte en que Jaime se convierte en un auténtico rehén, y que no lo quiere soltar. Tuvo que intervenir el Papa Inocencio III para conseguir la vuelta de Jaime a lo que eran sus reinos. Y mientras tanto, los dos bandos familiares, los de Sancho y los de el otro familiar que hemos citado, Fernando, están disputando, se está dividiendo la nobleza, y era una situación complicada, hasta que por fin se consigue que sea encargado a los templarios de Monzón. Fíjate, Anabel, que aquí tenemos otra vez la figura del Papa, que estamos viendo ha sido a lo largo de la historia de estos siglos importantísima para defender los intereses de Aragón. La cuestión es que Jaime queda huérfano de padre y madre en el mismo año 1213, cuando solo contaba con 5 años, con sus familiares enfrentados por ejercer el poder, una minoría de edad real, ahí preso, por decirlo de alguna manera, en Carcassona. Se preveía un futuro complicado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues como te digo, la orden papal a Simón de Montfort va a permitir que se traslade junto con un primo suyo, se instala en la fortaleza templaria, y yo creo que esos años que pasó con los templarios forjaron un poco el carácter de Jaime I. ¿En Monzón? En Monzón. Con Guillem, estuvo bajo la tutela, por llamarlo así, de un personaje llamado, que era el comendador de la casa, Guillem de Monredón. Y bueno, allí se forma como caballero cristiano el ideal de la cruz, extender la cruz a través de las armas para combatir al Islam. Y yo creo que sí que fue la disciplina que se tenía en una encomienda templaria era importante, y ahí se tuvo que forjar bastante el carácter de Jaime I. Bueno, pues de una manera u otra este niño llega a los 13 años, después de pasar muchas dificultades y de verdad encomendarlo, no sabemos muy bien si al ángel de la guardia o quién, que lo estuvo defendiendo, pero el caso es que el niño tiene 13 años y lo mejor es casarlo. Y otra vez volvemos, Anabel, a intentar una unión matrimonial con Castilla. ¿Quién era Leonor de Castilla? Pues a ver, Leonor de Castilla es hija de Alfonso VIII, es hija también de su mujer Leonor de Plantagenet, y fíjate una cosa, este matrimonio con ligazón con Castilla primero nos podía resultar beneficiosa, compartimos una amplia frontera con Castilla, y además de eso, la familia Plantagenet era dueña de buena parte del mundo occidental europeo. Los Plantagenet dieron pues ni más ni menos que una dinastía reinante en Inglaterra durante muchos siglos. Tenían origen en Francia, la mitad oeste de Francia, podemos decir, las tierras de Burdeos, las tierras más occidentales, la mitad occidental, pertenecían a esta familia que ahora además era, desde hacía un tiempo, reyes de Inglaterra. Es decir, que los nexos que teníamos a partir de este matrimonio podían interesar, y se fraguó, como siempre, un matrimonio concertado con una desigualdad de edad realmente importante, y bueno, era un consejo. Cuanto antes tuviera descendencia, era mejor. Una forma de asegurar la dinastía. Y por lo tanto, se procede a ese casamiento desigual en cuanto a la edad de los contrayentes. Bueno, pues sobre cómo se llegó a este pacto hay dos versiones. La de Jaime I, que lo cuenta en sus memorias. La reina doña Berenguela de Castilla nos propuso el matrimonio con su hermana, doña Leonor. Antes de tomar por mujer a la reina doña Leonor, consultamos a los de nuestro consejo, y todos fueron de dictamen que, puesto nuestro padre no había dejado otro hijo que nos,
debíamos casarnos joven para que si aconteciese que muriésemos por enfermedad o por algún tóxico que nos diesen, cosa de que se horrorizaban solamente con pensarla, dejásemos al menos descendencia y no hubiese de salir el reino de nuestra casa, mayormente cuando el conde don Sancho, hijo del conde de Barcelona, y nuestro tío don Fernando, hijo del rey don Alfonso, aspiraban ambos al reino, y habían intentado ya alzarse con él en nuestra niñez mientras estábamos en Monzón. Movidos de tales razones, nos instaron para que contrajésemos el matrimonio con la hija del rey don Alfonso de Castilla. Cediendo a tales instancias, nos fuimos a Ágreda para recibir por mujer a doña Leonor. Pues esta es la versión de Jaime I en sus memorias en el libro de los Hechos y esta es la versión de Jerónimo Zurita. Por aquel tiempo se concordó el matrimonio de la infanta doña Leonor con el rey de Aragón y se efectuó por consejo de los ricos hombres y caballeros que estaban cerca del rey para que no se apoderasen de la tierra del conde don Sancho y el infante don Fernando que descubiertamente pretendían reinar. Y estaba en gran peligro la vida del rey. Por esta causa instaron a que el matrimonio se efectuase. Partió el rey con los ricos hombres y caballeros de su corte para la villa de Ágreda para recibir a la reina. El rey de Castilla y la reina su madre trajeron a la reina doña Leonor muy acompañada. Celebráronse las bodas con gran solemnidad en aquella villa de Ágreda a 6 del mes de febrero del año de la Natividad de 1221. Bueno, pues ya nos has dicho, él contaba 13 años, él no era un niño, ella al parecer entraba ya en la treintena, poco más o menos. ¿Cómo fue la dote? ¿Qué sabemos de este acuerdo de matrimonio? Tenemos que perfilar varias cosas. Fíjate cómo en el texto que acabamos de oír, en el penúltimo, se menciona que tiene la amenaza de morir por un tóxico, es decir, teme morir envenenado por lo que estamos diciendo. ¿Cómo fue la dotación? ¿Qué me preguntas? Bueno, pues te puedo decir que lo habitual en aquellos momentos. Se les dan castillos, las rentas de determinadas villas, tanto en la zona como Daroca, como Épila, como otras zonas en lo que hoy en día marca un poco la zona de la franja aragonesa, pero que en aquellos momentos no está diferenciado claramente si esto pertenecía a un territorio o a otro. Se le da Barbastro, se le da Tamarite, además de varias villas catalanas. Un elemento tenemos que comentar. Generalmente todos los investigadores admitimos que ellas debían dar por la treintena. Sí. Hay algún historiador que menciona que no, que debía ser más joven. Lo que sí que tenemos muy claro es que él era un auténtico niño, ni siquiera un adolescente, era un preadolescente en aquella época. Por lo menos lo que buscan es la continuidad. Es que la continuidad del linaje marca absolutamente un elemento fundamental, porque si no puede desaparecer el reino y algún familiar en otro territorio se puede reclamarlo. Por lo tanto, ese es el consejo, que se casen. Y me hace mucha gracia porque se van a casar a Ágreda. Ágreda es hace unos años a Ágreda se le llamaba, es una villa soriana, por lo tanto castellana, de esa comunidad, pero se le llamaba Barbacana de Castilla. Era la adelantada. Dista muy pocos kilómetros de tierras de zonas de Tarazona. De Ágreda y Tarazona no llegan a 20 kilómetros. Y ahí tuvo que ser chocante ver aparecer en una villa que no era una población tan grande y demás, ver aparecer, dice que el séquito que acompañan a la reina. Entonces, se tuvieron que desplazar los padres, el padre, la madre, los caballeros castellanos, y eso hoy en día aún se sigue celebrando en Ágreda. Se hace esa conmemoración de las bodas entre un niño, esa figura que no podía realizar ni siquiera el acto sexual, no había dado gestos ni señales de lo que podríamos llamar haber entrado ya en una pubertad, Jaime I, con la figura de esta reina castellana, no reina, sino hermana de la reina de Castilla, Leonor. Pues fíjate, esto que dices, ya hemos comentado alguna vez el encanto que tiene la narración en primera persona de las memorias de Jaime I en el libro de los Hechos, que va contando su vida con una sencillez y una claridad que desarma. Y nosotros vamos a escuchar ahora un fragmento que precisamente hace referencia a esta situación. Entrábamos a la sazón en los 13 años y por falta de edad tuvimos que estar aún por espacio de uno en compañía de la reina, sin cumplir con ella lo que todo marido está obligado a cumplir con su mujer.
Bueno, pues vaya presión tendría ahí el chaval y la corte vigilando si ese niño estaba o no para entrar en la alcoba conyugal. Pero Anabel, lo cierto es que además hay algunos episodios de estos primeros años que fueron bien complicados, en los que Jaime y Leonor tuvieron que enfrentarse a revueltas, a situaciones difíciles e incluso a algunos que parecen de novela de aventuras. Sí, la verdad es que Jaime I no se llevó bien con la nobleza aragonesa y desde el poco tiempo de ejercer ya su cargo como monarca de forma efectiva. Hubo rebeliones, las 15 o 20 familias más notables, los Foces, bueno, varias familias aragonesas se levantaron en ocasiones contra él, y este será uno de los primeros episodios, y Jaime I y su mujer acaban confinados, rodeados, cercados prácticamente por una parte de la nobleza, en un edificio de Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. No el edificio actual, que es posterior, que es más tardío, que creo es del siglo XVI, sino en lo que había sido una vieja residencia del mundo islámico, ahora convertido en Castillete, por llamarlo así, una zona especial donde residían de vez en cuando los reyes de Aragón, y allí acaban encerrados. El rey va forzado a Zaragoza y sus contrarios lo cercan y hacen fuerza. El rey estaba en poder de aquellos ricos hombres, apremiados y fuera de su libertad. Tras esto, procuró con la reina salir del poder de aquellos ricos hombres y que saliese con él una noche por una ventana del palacio. Pues así lo cuenta Zurita, pero vamos a ver cómo lo cuenta Jaime en sus memorias. Apenas llegamos cerca de las casas que son nuestras y que están junto a la puerta de Toledo, llamada por otro nombre La Zuda, siendo ya de noche, nos dijeron que entre nuestra puerta y una portezuela que había cerca por la cual se salía la muralla de la villa, se veían como unos 100 hombres armados. Cuando la reina oyó que afuera había hombres armados y vio que aquellos habían entrado en casa, echóse a llorar con gran sentimiento, y nos, que estábamos en su compañía, procuramos consolarla. Acudieron entonces ante nos Guillermo Boy y Pero Sanz de Martel, el primero de los cuales, viendo a la reina en tal estado, le dijo: «No lloréis, señora, que consuelo en demasía tendréis luego. Las lágrimas que así se vierten solo sirven para debilitar la razón. Ya veréis cómo las vuestras se tornarán luego en gozo y se aplacará vuestra ira». Duró esto, sin embargo, muy cerca de 3 semanas. Bueno, esto llega a un punto en el que Jaime le propone a Leonor que escapen, que huyan. Nos dirigimos a la reina y le dijimos: «Harto estamos ya, señora, de la vergüenza y daño que ambos sufrimos, pero aunque sea un niño, os juro hemos de vengarnos. Sabemos que en esta casa hay una trampa. Buscaremos 2 cuerdas y sentada vos en una tabla, os haremos hundir hasta abajo. Bajaréis vos por la trampa, cuya salida viene debajo de la puerta, mientras nos quedaremos todavía aquí en Zaragoza, pues por la mira de que vos no lo paguéis, no nos atrevemos ahora a emprender nada». La reina respondió a esto: «Sabed que por nada del mundo me arriesgaré a bajar de tal lugar con la tabla y cuerda que decís». Mucho le suplicamos, en vista de su negativa, mas no queriendo acceder de ningún modo, olvidamos ya nuestro plan por respeto solo a su temor. Pues aquí, Anabel, vemos al niño y la aventura y vemos a la reina consciente de la gravedad de la situación. ¿Cómo se resolvió el asunto? Y más allá de esto, ¿qué papel tuvo Leonor como reina? Bueno, pues sobre todo al principio sí que vemos quizá por la edad, porque fuera mayor y estuviera bien asesorada, porque vino con un importante número de miembros castellanos y por eso, porque podría tener ya más uso de razón, podemos pensar en que, bueno, sabemos, mejor dicho, que intervino en algunos asuntos del gobierno en los primeros momentos. Después, conforme Jaime I mostraba la predilección por otras mujeres, ya cada vez la vemos firmar menos. Tenemos documentos conjuntos entre Jaime y la firma de Leonor de Castilla. Se resolvió. Jaime I siempre tuvo unos tiros y aflojadas importantes, como hemos mencionado, con respecto a la nobleza. En alguna ocasión, lucharon cuerpo a cuerpo con Pedro de Aones y en otras ocasiones, pero creo que no hizo falta acudir a descolgar a la pobre reina, que con aquellos sayones que llevaban en la tabla con las cuerdas y demás hubiera sido un espectáculo cuanto menos peculiar.
Bueno, más allá de la edad concreta, sí sabemos que Jaime tenía 13 años, Leonor posiblemente bastantes más. El chico se convierte en un hombre, es el rey y cuentan las crónicas que un hombre extremadamente apuesto. Anabel, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué pasa en este matrimonio? Bueno, pues como te decía, al principio sí que los vemos actuar conjuntamente, vemos cómo firman un reconocimiento de deuda. Ten en cuenta que Pedro II dejó las finanzas del reino totalmente agotadas y Jaime I al principio arrastró estos problemas económicos y los vemos intervenir. Después ya se produce un alejamiento importante porque desde luego suele decirse, amparándose un poco en lo que es la cantidad de camas que visitó Jaime I, que un elemento de distanciamiento entre los cónyuges fue la figura de una dama castellana que había venido llamémosle entre las damas de compañía de la reina Leonor, una tal Elo Álvarez, que desde luego con ella hay una cierta cercanía, pero no es obligatorio pensar en que haya una situación sentimental entre ellos. ¿Cómo sabemos que existe esta cercanía? ¿Quién nos lo cuenta? Pues a ver, nos lo cuentan algunos testigos. A ver, hay documentos, por ejemplo, en los que ella es mencionada, se le da permiso para empeñar una villa real, es la villa de Alfajarín, ¿sí? y en alguna ocasión se le dice mi dilecta, es decir, mi preferida. A veces se le escapan en la Cancillería este tipo de frases y nos hace pensar, pero tampoco tenemos la seguridad de que Elo Álvarez, que sí que hubo un cierto interés por parte de Jaime I hacia ella, tuvieran obligatoriamente relaciones entre ambos. Era un hombre en una corte donde había elementos femeninos vistosos, jóvenes y demás, y pensando a veces en las mentalidades de la época, tampoco era fácil sacudirse de encima la persecución, entre comillas, ni más ni menos que de la figura del rey, Más adelante, Anabel, hablaremos de alguna de estas mujeres, pero volvamos a Leonor, ¿qué fue de ella? Bueno, pues con el tiempo se llevó la cosa bastante mal. No sabemos exactamente las razones por las cuales, salvo quizá esa visita constante a las distintas camas del reino por parte de Jaime I. Entonces, sí que sabemos que hubo desavenencias entre ellos y hubo un poco que pactar cómo iban a quedar los bienes dotales, en qué manos podían quedar. No se podían dar más que a fieles de raigambre aragonesa, no fuera a ser que algunas de las poblaciones entregadas a doña Leonor era peligroso que se entregaran a manos a un fiel seguidor de Leonor de Castilla. Por ejemplo, estoy pensando en Daroca, por ejemplo, Épila es otra población. Entonces las desavenencias fueron cada vez más claras y acabaron culminando con la salida de ella y simplemente luego la Iglesia lo tuvo que asumir y se produce la separación definitiva, el repudio, aunque en alguno de los textos les llama divorcios, el repudio, alegando lo de siempre, razones de parentesco. Bueno, vamos a escuchar un par de testimonios sobre estas desavenencias. En este tiempo se desatan unas agrias desavenencias entre el rey y la reina, su mujer, y la discordia se encona con gran acervidad entre ellos, sembrando el llanto y la pena por todo Aragón. El rey se empeña a toda costa en que la Iglesia separe y condene como ilegítimo aquel matrimonio que todos hasta aquel día habían considerado como casto y canónico. Por consejo de los suyos, él trataba de fundamentar la causa. Sin embargo, estando en Borja el día 7 de diciembre de 1225, entrega la fortaleza y los poblados de Daroca, un castillo, Pina, Barbastro y Épila, a la custodia de pues las fuertes discordias entre los esposos hicieron que Jaime I iniciara el proceso de separación de su esposa. Este acto se hizo en un sínodo que se celebró en Tarragona bajo la presidencia del legado apostólico, el cardenal de Santa Sapina, que tenía la misión de resolver la disolución nupcial entre los cónyuges a petición de Jaime I. Finalmente, el legado papal disolvía el matrimonio por razones de parentesco en sentencia dada en Tarazona el 28 de abril de 1229, y el motivo era que Jaime y Leonor eran primos en un grado de parentesco prohibido por la Iglesia, y es que ambos, como nos contaba Anabel, eran bisnietos de Alfonso VII de Castilla. Así es. Mira, estos matrimonios que la Iglesia prohibía porque eran descendientes, sus bisabuelos fueron comunes, etcétera, se jugó con ellos. A veces el papado, cuando no le interesó, no permitió
determinadas uniones y cuando le convenía, simplemente las autorizaba, después legitimaba a los hijos, en fin, fue un jugar como señor temporal a veces del propio papado, ¿eh? Pero finalmente sí que consiguió la nulidad aunque uno de los textos, como te digo, dice divorcio, la nulidad, pero con el reconocimiento de legitimidad del heredero. Ya tenía continuidad la Casa Real Aragonesa, que es el infante Alfonso, que es hijo de Leonor y de Jaime. Vamos a escuchar precisamente esta declaración de nulidad del matrimonio real de fecha 1229. Sea manifiesto a todos los que hayan de ver este documento que nos, doña Leonor, por la gracia de Dios, reina de Aragón, condesa de Barcelona y señora de Montpellier, por el bien de mi propia alma y recibiendo el saludable consejo del venerable Padre en Cristo Juan, obispo de Santa Sabina y legado de la sede apostólica, firmamos con la emisión del juramento lo que juzgare que debe disponerse sobre la celebración del divorcio entre nos y don Jaime, nuestro amadísimo marido. Este documento se hizo el 16 de marzo del año del Señor 1228. Si el rey quita o sustrae por la fuerza o por cualquier artimaña a la reina algunos de esos castillos de Aragón, él y sus consejeros y cooperadores queden excomulgados. Si la reina violentamente o con cualquier engaño quitare contra la voluntad del rey algunos de los dichos castillos de Aragón, de la mano de los naturales de Aragón, o los retiene ella en su mano, o los entrega a otros que no sean naturales de Aragón, ella y todos sus consejeros y colaboradores queden inmediatamente excomulgados, y todos los lugares en donde se encontrara queden en entredicho. Además, si la reina en cualquier tiempo hace que se enajene del reino de Aragón alguna de estas cosas que le han asignado, quede excomulgada y quien reciba algo de eso quede igualmente excomulgado. De forma que si no cumple el rey, sea excomulgado y declarado perjuro, y si no lo cumple la reina, sea igualmente excomulgada y declarada perjura. Hecho en Tarazona en el año del Señor 1229, día 29 de abril. Y esto es un poco la muestra de cómo el parentesco les venía bien cuando les venía bien, porque les sirve para romper este matrimonio, pero al mismo tiempo el hijo de ambos es declarado heredero. Es declarado heredero y no llegó a reinar. Es la figura del infante Alfonso, que murió 16 años ni más ni menos antes que su padre, y eso no llegó a reinar. Es una figura un poco, se le llevó a Castilla con Leonor. Leonor nunca más vuelve a pisar tierras aragonesas. El infante Alfonso, que sí que es reconocido como heredero, no se llevó maravillosamente, que digamos, con la nueva esposa de Jaime. Es una figura un poco triste de la historia aragonesa. Entonces, bueno, pues esa es la situación que tenemos. Y además, bueno, pues ella, como te digo, se marcha, vivió una temporada por la corte castellana y después simplemente acaba en el monasterio regio por excelencia de Castilla, que para el mundo femenino, que son las huelgas. Bueno, pues Leonor volvió a Castilla acompañada de su hijo. A partir de ese momento las relaciones fueron distantes y ocasionales, y nosotros tenemos que despedir a Leonor, pero Anabel, ¿sabemos algo sobre su enterramiento ahí en las huelgas? Porque unos años después esa tumba se abre. Sí, mira, a mediados del siglo XX, se exhumaron los restos y demás en muchas de las tumbas reales regias, y lo que resulta sorprendente es el tipo de tejidos que hoy en día se pueden ver. Es el mejor museo de tejidos medievales que tenemos en el mundo. Las camisas, las sayas, los brocados, las sedas, en el caso que se han conservado. Y ahí sí que aparece, a mediados, como te digo, del siglo XX, los restos identificados con Leonor de Castilla. Era una mujer de buena envergadura, no excesivamente alta, o quizá para aquella época sí, es 1,60 m aproximadamente lo que da la momia. Apareció con los brazos, con las manos cruzadas sobre el pecho, con restos, como estamos diciendo, de ropaje, y bueno, pues es interesante visitar el Museo de las Huelgas, como te digo, porque del tejido, porque es que te encuentras con cómo utilizaban, por ejemplo, cantidad de tejidos de tipo islámico. Eran los mejores
mejores brocados y las mejores sedas, o bien procedentes de la Granada islámica, o bien procedentes de intercambio comercial con Egipto y otros países islámicos. Y resulta interesante cuando se hace este tipo de excavaciones. Ese museo que es, a mí además de interesante, me resulta muy emocionante ver ahí cómo se ha preservado a lo largo de los siglos. Las telas están prácticamente... El frío burgalés. Sí, totalmente. Bueno, no se lo pierdan en el Monasterio de las Huelgas en Burgos si tienen una ocasión. Nosotros con la Dama de Aragón llegamos al final de este capítulo. Dejamos aquí a esta princesa, a esta reina, Leonor de Castilla. Pero claro, Jaime I era muy joven, Anabel, tenía apenas 25 años, vivió muchos más y le pasaron muchas más cosas que nosotros iremos contando en los próximos capítulos. Gracias a Anabel La Peña. Este podcast que ustedes han escuchado lo hemos podido hacer gracias a la ambientación sonora de Vicente Bordonaba y Carlos Oyarzábal. Joel Belda ha estado hoy en la realización técnica y las voces maravillosas que han escuchado en las grabaciones son de Rafa Moyano y Sara Villella. Si quieren escuchar más capítulos, los van a encontrar en Aragón Radio y en Aragón Cultura. Reinas, damas y señoras, mujeres ocultas en la Casa Real de Aragón. Una pinteta d'or, cada cabell una perla, cada perla un anell d'or. Ai, adeu, Anna Maria, robadora del amor. Ay, adeu. El seu germà la mirava amb un ull tot amorós. Se la mira i se l'emporta a la fira de Lió. Ai, adeu, Anna Maria, robadora del amor. Ai, adeu. De tants anells que li compra, li cauen del mocador. Tingui, senyora Maria, tingui l'anell d'or. Ai, adeu, Anna Maria, robadora del amor. Ai, adeu. Qui és aquesta dama que he llançat al resplendor? N'és filla del rei de França, germana del Aragó.